Ya hemos tenido casos en Latinoamérica de niñas que a través del engaño en juegos en línea hacen cita con personas para conocer a los supuestos amigos en línea y ya llevamos como 2 o 3 casos de niñas desaparecidas en el sur, como claro. Hablar de algo muy interesante y es que tiene que ver con que el internet acerca, te trae muchos beneficios, pero también constituye un peligro. Y sobre todo las redes sociales, que son cosas buenas, te acercan a tus familiares, a tus amigos, pero también te exponen mucho tu seguridad, sobre todo la de los niños. Entonces hoy vamos a hablar con Katiuska Hull, abogada experta en delitos cibernéticos y también en ciberseguridad, sobre una campaña iberoamericana que se llama Cuida tu Click, que está enfocada en educar a los niños y a los padres a cómo estar seguros en redes sociales y sobre todo que los padres no expongan a sus hijos. Katiuska, Katiuska, cuéntanos. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Para poner esto en Bien. perspectiva, una de las cosas que más me puede preocupar es que en las últimas semanas hemos estado viendo ejemplos de cómo niñas a través de un juego de internet o a través de una interacción en internet amanecen en otros países. Pasó aparentemente en este país y pasó en Ecuador, o fue en Ecuador. En Panamá ha habido 2 casos y en Ecuador Y en también hubo Ecuador ha uno. habido uno. Entonces, comenzando por ahí, vamos a darle tono a esta conversación de lo importante que es lo que vas a decir. ¿Ok? Primero Vamos. que todo, muchas gracias A por ti. abrirnos estos espacios a la educación y a la conciencia. Y ambos acaban de decir algo importante. Neir menciona el tema de los niños y de los padres. Y el tema de conciencia en seguridad sobre lo que está pasando hoy en día es muy importante. Por eso, empresas, ONG, sociedad civil en general, estamos uniendo esfuerzos a nivel iberoamericano para alzar una voz y decir, oye, esto está pasando y tomemos conciencia. Como bien usted lo dice, ya hemos tenido casos en Latinoamérica de niñas que a través del engaño en juegos en línea hacen cita con personas para conocer a los supuestos amigos en línea y ya llevamos como 2 o 3 casos de niñas desaparecidas en el sur, como claro usted lo indica. Entonces, esto no es más que falta de conciencia en el tema de seguridad, tanto para los padres como los menores. Y yo soy enfática en siempre cuando hablo con los padres en estos temas indicar que así mismo como nosotros protegemos a nuestros hijos en el mundo real, cerramos las puertas de nuestras casas a la noche a dormir, les enseñamos que no hablen con extraños en la calle, que no estén dando información familiar más allá de lo necesario. Asimismo debemos explicarle a los niños que esa misma mentalidad debemos tenerla en el mundo de la virtualidad, en esos juegos en línea en donde ellos no saben quién está detrás de la pantalla, en esas redes sociales en donde se hacen amigos de cualquiera y no lo conocen en el mundo real. Entonces, esa traspolación de la patria potestad que ejercemos nosotros en nuestros hijos, garantizándole el tema de la seguridad, debemos llevarlo también al mundo de la virtualidad y de las redes sociales, primero para ponerlos en el contexto de que hay peligros. ¿Cuáles pueden ser los peligros y qué medidas deben tomar ellos para no ser víctimas de esas situaciones? Y por eso la importancia de la campaña con la que iniciaste la entrevista en la mañana de hoy. Esta campaña se llama Cuida tu Clip y como bien indicas está formada por varias organizaciones ONG de países de Iberoamérica. Por ejemplo, tenemos todo PDP de México, Ciberseguridad de México, IVA Legal de España, mis datos soy yo desde Uruguay y toda la red iberoamericana, la Asociación Panameña de Derecho y Nuevas Tecnologías a la que yo pertenezco en Panamá. Estamos siendo los que llevamos la vocería de esta campaña y lo que lleva es educar a los niños, pero también a los padres, para decirles, estos son los peligros a los que nos podemos exponer en Internet y cuáles son las medidas que debemos tomar. Y con esta campaña queremos también llamar a la sociedad civil en general, a la empresa privada, a los medios de comunicación como ustedes, que nuevamente, repito, les agradezco que nos abran las puertas para publicar estos espacios de educación que nosotros estamos llevando adelante, porque con esos flyers que publicamos semanalmente o mensualmente que están viendo en pantalla, le estamos abriendo la conciencia a los papás y le estamos diciendo, oye, mira, tu hijo es una joya, cuídala. Así mismo como cuidas tu anillo de diamante o tu reloj Rolex, por poner algún ejemplo, o tu celular, que para muchas personas eso es que si se pierde me vuelvo loco. Así mismo cuida a tus hijos, no los expongas. O sea, van a ver que con mensajes cortos nosotros estamos tratando de abrir y llamar a la conciencia de los padres de que es momento de que nosotros nos expongamos a nuestros hijos. Claro, porque a veces no somos conscientes y es parte de lo que estaba viendo en los flyers, de que tú quieres mostrar orgulloso a tu hijo, pero no sabes hasta qué punto lo estás exponiendo. Vamos a leer algunas de las frases. Soy padre orgulloso sin exponer la cotidianidad
de mis hijos. Exacto. Esto pasa O sea, la todos los rutina de días. mis hijos. La rutina de mis hijos, exacto. Esto pasa todos los días. Vemos cómo los padres, el día de inicio de clases, publican a sus Muestran hijos, en qué escuela muestran están. en qué escuela están, y ahí estamos dando mucha información a las personas en general en internet sobre a qué escuela asisten mis hijos, inclusive qué horarios tienen, porque ya yo saber en qué escuela va, investigo y sé qué horarios tiene, y nosotros no sabemos de qué manera lo expongo. Inclusive hay papás que publican todo el diario del niño, cuando salen del colegio, que van a ballet, por ejemplo, o que van a otras actividades extracurriculares como fútbol, etcétera, y publican los sitios, los lugares. No saben que las fotografías tienen metadatos en donde uno puede descargarla y verificar exactamente en qué fecha se tomó, la geolocalización de dónde se tomó. Entonces, al final ¿Tú recomiendas no tomar esas fotos que todos los días se toman todo el mundo, todos los papás? Claro que lo recomiendo que no, porque, o sea, estamos dando el día a día y en horario con lo que Como estamos el haciendo. itinerario de nuestro hijo. El itinerario de nuestros Pero hijos no y de recomiendas, nosotros. digamos, constantemente, no lo recomiendas del todo, de de vez en ninguna cuando. forma. Ok, mira, nosotros no debemos quedar del lado de que vivimos en el tema de la virtualidad y que muchas personas utilizan esto inclusive como medio de trabajo, como medio de ingreso, pero debemos tomar medidas. Por ejemplo, cuando yo tomo una fotografía, yo puedo ir a la edición de la fotografía y eliminar los metadatos de la foto. Yo no sé en qué fecha exacta se tomó o en qué ubicación geográfica se tomó. No debo publicar inmediatamente las cosas. O sea, hay gente que publica en vivo todo lo que Eso te está iba a decir, La haciendo. mayoría lo publicamos en vivo. Exacto. He visto Entonces, varias campañas en redes sociales donde dicen no publiques, o sea, publica después que estuviste en el después lugar. exacto, hay personas que, por ejemplo, se van de viaje y sabemos todo el itinerario. Desde que están en el avión. Desde que están en el avión, Bueno, qué ya esos número son de exagerados. vuelo. Esos y son todo. taquilleros. Sí, exacto. De Entonces, clic. Oye, una pregunta. ¿El approach de ustedes es coercitivo desde el punto de vista de meterse con software especial, etcétera, para supervisar digamos, la navegación de los hijos? ¿O cuál es? ¿Es más para hablar con los padres, para ser más coercitivo del tema de los niños? ¿Cómo es lo que usted, qué es lo que que usted? acabas de tocar es súper importante porque, Sí. como te dije, nosotros estamos llevando estas campañas también a los colegios. Ujú. Y la semana pasada yo tuve una interacción con niños de cuarto y quinto grado. Estamos hablando de niños 9, 10, 11 años. En donde yo les hablaba a ellos que era el control parental, que es un poco lo que tú estás hablando Claro. de los software, en donde yo puedo ver lo que hacen mis hijos y controlar lo que hacen. Pero difiero un poco de la palabra que utilizas en el tema de coercitivo, porque vuelvo a resaltar algo que dije iniciando la entrevista. Aquí hablamos del tema de la patria potestad. ¿Qué es esto? De que yo le debo garantizar a mis hijos salud, educación, alimentación, seguridad. Y entonces aquí estamos hablando de la seguridad no solamente en el entorno físico, sino también en el entorno virtual. Entonces, si yo, bajo mi régimen como papá dentro de mi hogar, le digo a mi hijo, tú puedes ir al fútbol, pero tienes que estar aquí a las 6 de la tarde, y eso es el ejercicio de mi derecho como padre sobre las responsabilidades que yo tengo hacia mis hijos, entonces también le puedo decir, tú puedes utilizar la tablet 2 horas al día. Así O es. puedes entrar solamente a estas cuentas o a estas páginas, porque yo lo superviso, porque sé que en esas páginas no vas a ver contenido que no es apto para tu edad. Entonces, más allá de hablar de temas coercitivos, yo creo que debemos hablar de temas de prevención, en donde los padres debemos educarnos y saber que existen estas herramientas que nos permiten trasladar esa responsabilidad de seguridad que tenemos nosotros, nuestros hijos, al mundo virtual. Y Así entonces explicarle a los niños, Neir, perdón, porque quería decirles, cuando yo le expliqué a los niños de 9 y 10 años qué era control parental, primero cuando dije control parental todos gritaron, ¡ah! Y después cuando les expliqué qué era, varios niños se acercaron y me dijeron, hoy voy a hablar con mi mamá y le voy a decir que lo googleé. Imagínate, le voy a decir que lo googleé para que lo entienda y lo podamos descargar. Entonces, eso me llena de satisfacción porque está llegando el mensaje a los niños. Primero, el mensaje de que tu papá te puede proteger, de que tu papá te debe proteger en los entornos Que lo virtuales, está haciendo por entendiendo de protección, no esto. por meterse en la vida tuya. Así mismo, Porque así que no lo sé, estamos pero haciendo. a los Necesito esa adolescentes charla. es un problema meterse en eso, ¿no? Exacto, Necesito esa pero charla. Yo pero tengo el control tienes parental, el control parental. pero es lo mismo, o sea, le mencionas el Family Link, que es que yo uso, eso es la muerte. Katy, vamos a continuar con la entrevista, pero también vamos a conectarnos con Elizabeth Bouvier, que es la responsable de la campaña. Ella está en Uruguay. Buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto hablar con ustedes. ¿Me escuchan bien?
Muy bien, alto y claro. Gracias por acompañarnos, Elizabeth. Cuéntanos, Por ¿cómo favor. sabemos que el tema de las redes sociales, la exposición de los niños en las redes sociales y los peligros a los que se enfrentan es algo que pasa en todos los países? ¿Cómo se vive la situación en Uruguay? Ya en Panamá hemos visto casos de niñas que han sido engañadas a través de juegos en línea. ¿Cómo se maneja esa situación allá en Uruguay? En Uruguay se maneja de la misma manera que lo estaba explicando Katiuska. Es decir, tenemos la parte de control parental y nosotros también aquí tratamos de llegar a los padres y a los niños. Es decir, damos charlas, tal como dijo Katiuska, el método es igual, es decir, en escuelas. También le hemos dado charlas a maestros y la devolución de los chicos es muy interesante porque los chicos en un primer momento, como no conocen el tema, es decir, quizás reaccionan mal, pero una vez que uno les explica por qué deben hacer determinadas cosas, por qué deben tener cuidado con lo que suben a las redes sociales, ellos enseguida absorben eso y lo transmiten a los padres. Yo tengo un ejemplo que es muy lindo, es decir, yo tengo una nieta de apenas 6 años y aunque parezca mentira, desde los 4 años le estoy hablando de esto y ella ahora ya le explica a sus compañeros de la escuela, por ejemplo, que cuando nos sacamos una foto no hay que poner las manitos así o hacer esto, ¿verdad? Porque allí estamos dando datos biométricos que son muy importantes. Y como decía Katiuska, son esos metadatos que quedan en la foto y que no sabemos a dónde pueden llegar. O sea que creo que lo que pasa está pasando en toda Latinoamérica, es algo global y todos estamos tomando las mismas herramientas para concientizar. Wow, he quedado impresionada. Hacer así en una foto pueden tomar tu huella digital. Sí, porque, ok, ahora los dispositivos electrónicos tienen tanta capacidad que se toma la foto con una calidad que cuando tú la amplías no la despixelas. Y hay tecnología que permite extraer cierta información. Escanea la huella digital, ¿no? Exactamente, cierta información de la fotografía. Yendo más allá de la parte técnica que yo les hablaba inicialmente del tema de los metadatos. Ya veo el discurso de acá de ir a la hija esta tarde. No me saludes con la V No, por el ella no se toma foto. La generación de ahora no le gusta tomarse No le foto. gusta, sí, gracias a Dios. Pero Gracias a entonces, Esa generación es Z. ¿Qué es? No, ellos son, ¿cómo es? Uy, ella me lo Ay, Dios repite acá, mío. se me olvidó. No quiero ni Ella me lo saber repite mucho. hasta dónde vamos a llegar, porque Sí, Z... Mira, aquí es importante y para nosotros, por ejemplo, en Panamá, algunos de los temas que estamos tratando en esta campaña lo estamos llevando como parte de concienciación porque todavía no forman parte de nuestro código penal como un delito. Y eso es importante Eso que es como algo- sociedad eso es lo una tengamos asignatura claro, pendiente. exactamente. Por ejemplo, este mes tenemos la campaña contra el parenting, que es cuando el padre sobreexpone a los hijos en redes sociales. Como tú dices, desde el momento, desde el vientre, publican la ecografía, el parto y todo, y de ahí en adelante lo que hacen sus hijos durante toda su vida. Y eso a veces nosotros no sabemos si cuando el niño sea adulto a él le va a gustar o no le va a gustar o inclusive esto vaya a tener consecuencias negativas para él, porque le estamos dejando una huella digital al menor en internet que no se borra, porque lo que nosotros subimos al internet no se borra. Pero nosotros dentro de la campaña también tenemos identificado situaciones como por ejemplo el grooming, que es el tema con el que comenzamos la entrevista. Cuando una persona se hace pasar en redes sociales o en un juego virtual como si fuese un menor y no lo es, y son adultos y son personas que están metidas, por ejemplo, en temas de pedofilia, inclusive para captar menores para pandillerismo, porque se da a través de las redes sociales. Y ellos comienzan a ganar la confianza del menor pensando, haciéndole creer al otro menor que ellos son pares como ellos. Y se citan, y es el momento en ese contacto físico que van a tener cuando el menor es expuesto a situaciones de violencia, de secuestro, de pedofilia, de explotación sexual y demás. Entonces, eso no está tipificado todavía como un delito en Panamá. Y cuando esas situaciones se dan, tanto el Ministerio Público y los abogados que vemos estas investigaciones tenemos que ver
cómo conceptualizamos los hechos y lo llevamos o lo traspolamos a las situaciones que sí están determinadas en nuestro Código Penal como delito. Entonces se hace urgente que en Panamá y en los países latinoamericanos, en donde situaciones como esa todavía no están tipificadas como delito, trabajemos hacia eso, porque en la sociedad y nosotros a través de esta campaña estamos viendo temas de prevención. Pero lamentablemente el delito va por delante, la tecnología va por delante y nos estamos quedando en los aspectos legales rezagados, y es importante que estas campañas nos conciencien no solamente a la sociedad civil, sino también a los funcionarios, a los órganos rectores de justicia en el país, que se hacen necesarios esos cambios para ponernos a tono con lo que está pasando hoy por hoy en la realidad. Y nosotros desde la sociedad civil estamos tratando de llegar a eso, inclusive con autoridades locales. Y tuve reunión con algunos recientes autoridades locales de manera focalizada, en donde hemos reconocido que hay mayores situaciones de vulnerabilidad para los menores y le hemos propuesto esto como campaña, igual a medios de comunicación como ustedes, que se sumen, que seamos entes multiplicadores de situaciones como esta, para que como sociedad civil entendamos que es una realidad a la que tenemos que comenzar a ponerle frente. Y quería conocer, Elizabeth, en Uruguay estos delitos están tipificados penalmente, es una situación distinta en Panamá, ¿y cuál es la incidencia de esos delitos allá en Uruguay? No, acá en Uruguay como delitos informáticos todavía no están tipificados. Es decir, hay que hacer la aplicación y acondicionarlos, como dice Katiuska, con la ley penal que tenemos, ¿verdad? Y el caso del grooming, por ejemplo, que manifestaba Katiuska, acá en Uruguay, sobre todo en el norte del país, donde nosotros hemos trabajado mucho, es decir, hemos tenido situaciones de grooming, sobre todo en el caso de adolescentes. Es decir, se ha dado muchísimo el tema del grooming, ¿verdad? Cuando los adolescentes están permanentemente conectados, inclusive en unas charlas que se dieron, unos chicos de una escuela secundaria hicieron un video como devolución, ¿verdad?, de lo que había sufrido una compañera de ellos en la clase, que era justamente, había llegado, inclusive la encontraron muerta a la chica, digamos, porque se fue a encontrar con una persona que decía ser un par de ella, digamos un muchacho joven, y era una persona mayor que, como explicaba Katiuska, lo que quería era un abuso sexual. Wow, y se da la situación que dices, ¿no? Muchos países de Latinoamérica no tienen tipificado esto como delitos, algo que, por ejemplo, en países como Europa, en Estados Unidos ya tienen muchos años en que son delitos, tienen incluso instituciones especializadas en estos temas, y en Panamá definitivamente es algo que hemos conversado varias veces contigo, precisamente de la necesidad de tener una legislación robusta, una legislación acorde a los tiempos tecnológicos en que vivimos, porque como dices tú, la tecnología va avanzando, los delincuentes se van perfeccionando, porque cada día hay más ciberdelitos, hay más casos así, pero las autoridades están rezagadas, entonces tienen las manos atadas. Yo me permito hacer un análisis sobre eso. La tecnología, la cibernética, es lo que hay en nuestro tiempo, y hoy, lo que es hoy, digamos, actual, mañana ya no lo es. Entonces, exigirle tal vez a nuestros sistemas, que ya de por sí, desde el punto de vista legal y democrático, no son muy aventajados, que vayan a la vanguardia, pues es arduo. Pero lo que hay que hacer es predicar y tratar de que haya más legislación acerca de diversos temas que tienen que ver con tecnología, ¿no te parece? Sí, como dices, el tema burocrático dentro de los organismos del Estado, no solamente para la aplicación y para las sanciones de leyes, sino también, por ejemplo, para la creación de estructuras. Podemos poner el ejemplo, en países del sur y en Europa existe el tema de la policía cibernética, en donde ellos mismos crean cuentas falsas, se hacen pasar por niños para captar a esos pedófilos y hacer un tema de investigación. Eso va de la mano con la creación de políticas estatales y sobre todo tener la inversión
para como Estado poder desarrollar esas políticas. Entonces mal podemos pedir en nuestros países que se susciten estas cosas cuando no tenemos las herramientas. La voluntad es lo primero. Entonces, si tenemos voluntad desde entes como nosotros de sociedad civil, creamos campañas como esta para crear conciencia y decir esto está pasando y a pesar de que no es una curita para remediar el daño mayor, esto es una voz de alerta a espera de que se den efectivamente los cambios que se requieren, ya sean legislativos, ya sean de políticas públicas, ya sea de inversión en los entes de investigación para estar a tono con esto. Como bien decía, nunca vamos a estar emparejados en cuanto a nivel administrativo y legislativo y de aplicación de normas con lo que pasa, pero solamente entendiendo lo que pasa podemos prevenir. Sí, yo creo que es un buen momento para que este medio y cualquier otro que pueda tener el acceso a los nuevos diputados, le presentemos este tipo de inquietudes a aquellos que pueden hacer las leyes. Por ejemplo, tú hablabas de Europa. En Europa, en varios países, hay una cosa que se llama el derecho al olvido. Una persona puede ser diezmada, puede ser filtrada en las redes sociales, y en América o en los grandes países, en Latinoamérica, donde no se legisla mucho, esa memoria queda para siempre. O sea, alguien sacó una foto tuya abusando de tu confianza o simplemente entrando en tu sistema como hacker, y esa foto va a estar toda la vida en la red, en Google o en cualquiera de los motores de búsqueda. Ya en Europa se está legislando sobre ese tema. Así es, ¿no? Y el hecho es el tema de educación, porque lamentablemente siempre se toma por el lado negativo y el tema del morbo. Entonces, cuando se habla del tema del derecho al olvido, no se piensa en la persona inocente que efectivamente ha sido afectada por eso, sino que se dice que se quiere utilizar como una bandera para eliminar cosas que los grandes poderes económicos, políticos, administrativos, lo que sea, no quieren que estén en los entornos virtuales. Pero efectivamente hay que legislar hacia lo necesario, como tú dices, y muchas veces hay personas que ven diezmada su honra, el nombre de su familia, su prestigio empresarial y demás por situaciones negativas. Yo te voy a decir una cosa, Katiuska, en mi práctica como comunicador corporativo, yo he tenido clientes a los que le he dado el servicio de trabajar una estrategia de olvido en las redes. A que esas personas que tú mencionas tienen los recursos para hacer que capa sobre capa caiga en contra de esas historias y que en un momento determinado tú entres, busques un nombre y te encuentras con mucho material o positivo o neutral que no llegue a la información que no se quiere. El derecho al olvido para ellos más bien es un recurso para poder lograr el olvido. Pero cuando hablamos de las leyes de derecho al olvido estamos hablando obviamente de casos de las personas desprotegidas, de los niños, de las damas, de los caballeros que se ven diezmados. Más de una vez vemos fotos o situaciones que no son las correctas, que no están autorizadas y que llegan a estos medios, y estos medios son inmanejables. Tú no puedes agarrar, hacer una llamadita a Google, le puedes hacer una llamadita a Shock Multimedia, pero trata de hacer una llamada a Facebook sobre un tema que te desagrada y te vas a congelar en los tiempos y no vas a lograr un cambio. Mira, hoy se habló en las glosas de La Llorona, en la Estrella de Panamá, un tema que no es el mismo del que tú hablas, pero está relacionado. Estafa. Alguien está clonando la voz de las personas para estafar. Le pasó al contador Carlos Barreto, a quien le clonaron la voz, y con ello estafaron a 2 familias. Las autoridades investigan por qué no es el primer caso, y también pasó con el periodista Toribio Díaz. Este tema de la clonación de las voces, la clonación inclusive de la imagen pública de las personas, podemos hacer que el presidente Mulino esté aquí, sentado ahí, hablando con nosotros, y simplemente él estaba en Europa en una reunión de Estado. Eso es posible en nuestros días, y hay que legislarlo también. Hay mucha agua debajo del puente, ¿no? Así es, mira, el uso de la inteligencia artificial ha llevado al desarrollo de todas estas cosas en donde yo puedo poner a una persona hablando, diciendo algo que no está diciendo, como tú dices, en donde se suplanta su imagen y su voz. ¿Y eso es producto de qué? ¿Quieres que te diga qué es producto de qué? Por favor, producto de dinos. la sobreexposición de esas personas también en redes. Porque ¿cómo inició este proceso? Yo tomando a alguien que tiene mucho contenido en internet y donde yo puedo editar todo ese contenido y hacer que imágenes sucesivas de él se vean como que está moviéndose de una manera o que está gesticulando de alguna manera. Hay una metodología indicando, periodística que están usando en otros países, que cuando no tienen la declaración de la persona diciendo algo, una autoridad del Estado, una persona pública por lo general,
pero que se ha publicado en otro medio su declaración como buena o como real o no ficticia, puedes tomar la imagen de esa persona y hacer que lo diga Que en lo vivo y diga, a todo color. exactamente. Eso hay una línea ahí entre lo malo y lo bueno, si lo quieres, lo podemos discutir, pero hay usos que se le pueden dar que no son, digamos, criminales, pero esto que te acabo de leer es una cosa que está pasando y va a pasar con más frecuencia, por decirlo Así así, es, ¿no? y como bien dices, es por el hecho del desarrollo de la tecnología es la que está abocando a que se den estas situaciones que si bien en el uso positivo, por ejemplo, en la medicina o en la educación, en otros contextos, nos ayuda a nosotros en el desarrollo de la humanidad, en el uso negativo tenemos herramientas como esta. Y por eso ese mismo hecho de que no podemos legislar a la misma par de las situaciones que se está dando es lo que lleva a que nosotros busquemos campaña de prevención. Desde este mismo sombrero que yo tengo en la organización civil Apandetec, de la que represento, nosotros también tenemos una vocería ante la OEA en un proyecto que se está haciendo para crear un protocolo para el tema de inteligencia artificial. ¿Y eso por qué? Porque obviamente se debe guiar a los desarrolladores, a la empresa privada que trabaja en este contexto, a que todo el desarrollo que hagamos se vea en positivo, en seguridad, en protección a la privacidad de las personas y que estas herramientas no permitan a los delincuentes hacer situaciones de suplantación como la que tú estás diciendo. Ya lo tiene la Unión Europea, sacaron el protocolo de inteligencia artificial y a nivel América se está comenzando a trabajar Catiusca, en te esos quiero hacer una pasos. pregunta sobre eso, pero queremos despedir a la señora Elizabeth Bouvier, que está con nosotros todavía, y queríamos hacerle una última pregunta en la línea de lo que está diciendo Catiusca sobre estos protocolos y estas, digamos, legislaciones que son etapas previas de pensamiento para legislar o para regular de alguna forma la tecnología, si es que eso es posible, porque como decimos todos los días, hay algo nuevo. ¿Qué piensa usted de las tendencias en Latinoamérica y en otros países acerca de tratar de ver con una mayor retrospectiva el tema de la tecnología y cómo afecta la cotidianidad, el devenir de los seres humanos hasta el momento, señora Elizabeth? Bueno, por acá por el sur hay mucha preocupación en el tema de lo que decía Katiuska de la inteligencia artificial y ya se está trabajando en la materia. En el caso de Uruguay, desde hace 2 años se está trabajando en una estrategia nacional de inteligencia artificial y datos. Y exactamente hace unos días, la semana pasada, nosotros participamos desde la academia, desde la Asociación de Escribanos del Uruguay, con los aportes que pudimos hacer, porque no solamente se trabajó en esta estrategia nacional a nivel público, sino que también se trabajó con empresas privadas, con desarrolladores y con gente de la academia. Y bueno, y se entregó en el Parlamento la semana pasada esta estrategia y las recomendaciones que entendimos entre todos eran necesarias para una posible legislación de la inteligencia artificial, dado los problemas que se están dando. En Chile, por ejemplo, ya tienen la ley sobre neuroderechos. O sea, Brasil también está trabajando en la materia, o sea que creo que estamos alineados un poco con Europa, tratando de trabajar en la materia. Katiuska, le agradezco mucho su participación el día de hoy y esperamos tener digamos, su asesoría, su consultoría a través de Katy, porque las experiencias que hay en otros países deberíamos tratar no de copiarlas simplemente, sino de adaptarlas a nuestros países vía protocolos, vía estrategia, que luego se conviertan en ley. Creo que es el momento en que Panamá puede tomar decisiones sobre el tema y le agradecemos mucho el conocimiento, la información que nos pueda dar al respecto y no creo que no será la última vez que hablemos con usted, señora Elizabeth Bouvier. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la participación. Muy bien, gracias. Continuamos con Katy. ¿Qué es un protocolo? Vamos a ir aterrizando la entrevista, pero sí quiero saber qué es un protocolo y cómo eso influye o va a influir en la realidad. Ok. El protocolo viene como una directriz de organismos internacionales en donde nos dicen
los mejores haceres. Es decir, cómo yo de una mejor manera puedo aplicar situaciones en casos en específico. Y el que acaba de hablar, la licenciada Bouvier, entiendo que ella participó desde el sur, desde su posición como escribana y desde la academia. Nosotros participamos en la creación de ese mismo protocolo para manejo de data y uso de inteligencia artificial desde Panamá, en donde se crean, como les dije, las directrices, en donde dice, estos son los lineamientos mínimos en temas de seguridad, en temas de aplicabilidad, en temas de qué hacer y cómo hacer. Y nos dan inclusive las visiones que desde cada país, porque cuando se desarrollan estos protocolos, se estudia la legislación existente en el país y se le dice, bueno, el organismo dentro de tu país que puede aplicar este protocolo es fulanito de tal. Es decir, no es que se tiran unas bases a la ligera y no lo panameñizamos, como es el actuar. O sea, que un protocolo es como la mitad del trabajo hecho hacia crear una legislación. Así mismo es la mitad del trabajo, es una estrategia, exactamente, en donde no solamente te dicen qué hacer, sino cómo hacerlo, inclusive quién lo puede implementar en tu país, estudiando la legislación previa o la estructura administrativa previa que tenga el país. Muy bien, hemos hablado con la licenciada Katiuska Hull, es una abogada, una joven, bella y muy inteligente abogada. Gracias. Que nos está hablando sobre el tema de tecnología e inteligencia artificial. Quisiéramos replicar esto, contar historias acerca del tema, porque creo que la gente conecta no solamente con legislaciones y con estrategias que no entiende, sino con las historias. Esas historias de una niña que puede quedar en otro país, esas historias de una persona que puede decir algo que no dijo porque no lo dijo y que puede provocar situaciones legales e inclusive pérdidas económicas a otros seres humanos. Le agradezco mucho a Katiuska Hull. Escúchanos por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Shock Multimedia.